Comenzaremos a grabar. Muy buenas noches otra vez. Entonces, estábamos viendo lo que era el anexo número 5, que era la compensación del IUE con el IT mensualmente. Entonces, vamos a hacer un ejemplito así bien simple, en el que nos dice, por ejemplo, nos dice, estábamos viendo la parte teórica del IUE y lo que nos decía era que se puede compensar, es como un pago por anticipado del IUE, ¿no? Y que se puede compensar hasta su total agotamiento o hasta que sea el nuevo vencimiento para la presentación de la declaración jurada, ¿no? Entonces, ahí había, por ejemplo, la pregunta, normalmente en una empresa comercial, ¿cuándo es el vencimiento para el pago del IUE? ¿Cuándo es, chicos? En febrero, Lice. No, el vencimiento para el pago del IUE, ¿cuándo se vence? Perdón. En abril, Lice. En abril, sí, exacto. Entonces se vence en abril. ¿No es cierto que la presentación de los estados financieros es 120 días posteriores y juntamente con eso se tiene que hacer el pago del IUE, ¿no? Entonces, pero este año, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que debido a la pandemia, para los contribuyentes PRICO-GRACO se ha movido hasta mayo y para el resto hasta julio. Entonces, ahí ha habido cierta modificación. Entonces, como dice, hasta el vencimiento todavía había la posibilidad, si tenía saldo, de poder compensar incluso hasta el mes de mayo, ¿no es cierto? Entonces, ahí había una pequeña diferencia. Pero digamos, en términos generales, lo puedes pagar hasta abril. Ya, pero aquí en el ejemplito que les estoy mostrando, fíjense qué estoy haciendo. Digamos, estamos en la gestión 2018. En el 2018 yo he calculado el IUE y me ha salido, digamos, 3.000 bolivianos. Ya estamos haciendo un ejemplo bien hipotético, porque en el caso que hemos hecho, como les decía, de clase que estamos haciendo, es como recién ha comenzado sus operaciones, no hemos compensado nada, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a imaginarnos que teníamos un IUE anticipado y teníamos un IUE por pagar. Les voy a mostrar en este ejemplo para que podamos, en este tipo de contabilización, para que sea más fácil de entender, ¿ya? Ya, eso lo hemos hecho a fin de año, en 2018, ¿no? Entonces, el 2019 nosotros podemos pagar el IUE, ya sea en el febrero, marzo o abril. Abril es la fecha tope, ¿no es cierto? La fecha tope. Yo puedo hacer en cualquiera de las fechas, en cualquiera de los meses, pero abril es la fecha límite en la que yo puedo pagar el IUE. Entonces, aquí yo, por ejemplo, lo he pagado en febrero, ¿no? Porque de hecho me conviene pagarlo antes porque ya había compensado todo mi IUE del año pasado, entonces yo quería pagarlo lo más pronto posible. Pago en febrero, ahí tengo el pago de los 3.000 bolivianos, que hago IUE contra caja, digamos, ¿no? Caja Moneda Nacional, ya, pago. En marzo he generado IT. ¿Cómo genero el IT? ¿No ves? Haces tu comprobante de ventas, ¿no? Cada venta genera el IT. Entonces, ¿cómo haces? Por ejemplo, si has hecho una venta al contado, dices, digamos, bancos, de esto. Bancos, Moneda Nacional, que no sé qué. Y después tienes ventas, débito fiscal. Normalmente así haces, ¿no? Que no le he puesto yo esas porque no son de nuestro interés ahorita. Pero para que lo entiendan, lo hacemos así. Si tienes ventas, si tienes el débito fiscal IVA, ¿no? Entonces, no voy a poner los montos porque no es del interés. Entonces, agarro y digo, ya he generado mi IT. Entonces, como nos dice la norma, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que una vez que yo ya he pagado el IUE, puede ser compensado a partir del mes siguiente del pago. Por ejemplo, en este caso yo lo he pagado en febrero, lo que significa que yo puedo compensar ya mi IT que he generado en el mes de marzo, puedo compensar ya con este IT mi IUE, ¿no? Entonces, ¿cuándo pago el IT? No lo voy a pagar en el mismo marzo, sino lo voy a pagar en el mes siguiente, es decir, en abril. Entonces, yo, si bien he hecho mi asiento, así como está aquí, he puesto IT contra IT por pagar, el mes siguiente ya no voy a pagar. Ese IT por pagar, en vez de pagarlo, lo voy a compensar con el IVA pagado por anticipado, ¿no? El IVA anticipado. Entonces, en vez de poner, digamos, IT por pagar contra bancos, lo que voy a hacer es compensar simplemente. No va a salir plata, sino voy a simplemente generar ahí una compensación. ¿De acuerdo? Lo mismo, digamos, aquí, por ejemplo, de los 3.000 que yo había pagado, tenía 2.000 que generar con IT y aquí ya lo estoy compensando estos 2.000. Ya no estoy pagando, sino estoy simplemente compensando con el IVA, ¿no es cierto?
Listo, el siguiente, en el mes de abril también he hecho ventas y también he generado un IT contra un IT por pagar por 1.000 bolivianos. Entonces, eso, si bien lo he generado en abril, lo tengo que pagar en mayo. En mayo, otra vez, ya no voy a pagar contra bancos, sino voy a compensar, ¿no es cierto? Esto para darnos cuenta si facilita, ¿ya? ¿Cómo lleno esta información en mi anexo tributario? Miren, no es complicado, solamente hay que darse cuenta cómo estamos haciéndolo. Pues aquí tengo la información. Puedo copiarla directamente. Ya, entonces aquí estaban, ¿no? Aquí estaban nuestros asientitos y aquí está nuestro el dato que teníamos aquí. Ya. Entonces digo, ¿pueden ver mis anexos? No, creo que no les he cambiado. Aquí está. No, rayado. A ver. Ahí no. ¿Pueden ver mis anexos? No. No, no se ve. No se veía. Aquí estoy. Ya, ahora sí. A ver. Sí, no, no sé, esperen, yo estoy rayando aquí. Ya, ok, entonces aquí, por ejemplo, fíjense, vamos a suponer en este caso que les estoy dando, que yo ya no tenía saldo del año pasado. Todo lo había compensado en la gestión pasada. Entonces, ahora estamos en la gestión 2019. ¿Ya? En la gestión 2019. En enero no tenía nada, por lo tanto no pongo nada. En febrero, sí, tengo yo he pagado, porque he pagado en febrero. Fíjense, aquí está, yo he pagado. ¿Cuánto era lo que he pagado en febrero? 2.000, No, ¿cuánto he pagado? Ahí está, mira que no se me está bien. 3.000. 3.000. 3.000, ¿no? Ya, entonces, ahí está. Voy a tratar de subir un poquito el tamaño para que se vea bien. Ya. Entonces, lo que tengo que poner ahí es ese monto que he pagado. Eso nomás es. El monto que he pagado. ¿Cuánto he pagado? Lo he pagado en febrero, entonces voy a poner aquí los 3.000. ¿Ya? Conste que por si acaso no necesariamente lo tenía que pagar en febrero. Tenía el plazo para pagarlo hasta abril, ¿no es cierto? Pero yo he decidido pagarlo en febrero. ¿Por qué? Porque ya había terminado de compensar todo y yo necesito este dinero para poder seguir compensando y no tener que gastar en efectivo, ¿no? Entonces digo, yo voy a compensar, voy a pagar en febrero. Entonces pago en febrero, no puedo compensar el mismo mes, se dice a partir del siguiente mes. Entonces aquí el saldo, fíjense, me dice acá, de acuerdo al anexo tributario, tengo que sacar aquí. El saldo va a ser A menos B. Digo, A menos B. Sigo teniendo el mismo saldo, los mismos 3.000. Para marzo, ¿cuál sería mi saldo para marzo del IUE? Los mismos 3.000, ¿no? Porque no he compensado nada. Entonces, en marzo, fíjense, ya se me ha generado a mí un IT y en marzo, en el mes de marzo, ya estoy compensando. Entonces, ¿cuánto estoy compensando? Aquí está, miren. Este IT que tenía que yo pagar, no lo estoy pagando, sino lo estoy compensando. Porque yo tendría que haberlo pagado contra bancos, ¿no? Es decir, como esto es un pasivo, tendría que pagar contra bancos o caja, qué sé yo. Entonces, una de las dos, tendría que haber pagado en efectivo, ¿no? Pero no voy a pagar en efectivo porque yo puedo compensar con el IVA que ya he pagado. Entonces voy a decir, compenso por 2.000 bolivianos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría de saldo? Entonces, este menos este me va a quedar el saldo de 1.000 bolivianos, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente mes, al mes de abril. ¿Cuánto sería mi saldo del IVA en el mes de abril? 2.000. ¿2.000? No, a ver, fíjense. Tenía No. 3.000, ya he compensado 2.000. ¿Cuánto me quedaría de saldo? 1.000. 1.000 nomás, 1.000. ¿verdad? 1.000. Entonces, esos 1.000 los voy a poner acá. ¿No? Entonces, ya están los 1.000 ahí. Muy bien. Ahora, en este mes, en el mes de abril, igual he generado un IT. Eso lo tengo que pagar en mayo, ¿no? Porque así es, ¿no es cierto? El IVA y el IT, si bien se generan en un mes, al mes siguiente lo tengo que pagar de acuerdo al número de NIT de la empresa, ¿no? Si la empresa termina en 0, tengo que pagar el 13 y así, ¿no? Típicamente voy a pagar. Entonces, ahí tengo el IT compensado. Entonces, aquí digo, del mes de abril he generado 1.000 y estoy compensando 1.000 acá, ¿no? Listo. Entonces, en la fórmula, copio nomás la fórmula. Fíjense, ya he terminado de compensar en estos 3 meses. Si tuviera todavía que seguir compensando, ya tendría que ir llenando todos los meses, ¿no? De todo lo que he compensado.
¿Por qué me sale aquí este subtotal, aquí en este caso? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia como si yo el año pasado tuviera todavía un saldo que estoy compensando hasta este mes. Si tuviera esa situación, entonces aquí yo voy a ir compensando lo de la gestión anterior, ¿no? Podría ser un caso también así para que ustedes puedan ver, ¿no? Pero en este caso, ¿qué hemos hecho? Ha sido un IUE que he pagado y he ido compensando en estos 3 meses y se ha terminado de compensar todo hasta abril, ¿no? Esa es la forma de poder registrar este cuadrito, ¿ya? ¿Hay alguna consulta? No. No está complicado, ¿no es cierto? ¿O está complicado? Listen, esto de la compensación no entiendo muy bien, por favor. Claro, claro, claro. Otra vez No, lo veremos. No, no te o preocupes. sea, en sí o sea, compensar, no sé, no me ubico muy bien, porfa. No, sí, claro que sí. Mira, se refiere a lo siguiente. Como nos dice la norma, le voy a mostrar aquí está el otro cuadrito. Compartir el otro cuadrito. Aquí está. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, como el débito fiscal y el crédito fiscal, ¿lo ven? ¿Con qué se compensa el débito fiscal? Por ejemplo, yo cuando tengo mi asiento aquí, cuando nosotros tenemos este asientito, así, ¿no? Tengo este asiento de ventas. En el caso del débito fiscal, por ejemplo, cuando yo tengo que pagar el siguiente mes, ¿cómo pago? Si tengo crédito fiscal, ¿cómo tendría que compensar? Dionisio. Este débito fiscal, digamos que yo tengo crédito fiscal, lo compenso, ¿no es cierto? ¿Cómo compenso? ¿Con qué compenso? ¿Con ITE por pagar, Licen? No. Estamos en el ejemplo del débito fiscal, del IVA, solo del IVA. El IVA, por ejemplo, cuando tengo débito fiscal es el monto que yo tengo que pagar, ¿no ves? Digamos que aquí yo tuviera el débito fiscal, no sé, tuviera, digamos, 500, ¿no ves? Entonces, termina el mes, al siguiente mes yo tengo que pagar el débito fiscal. Pero me he dado cuenta que tengo crédito fiscal, entonces con el crédito fiscal yo puedo compensar, ¿cierto? Dionisio, ¿sí o no? Sí, ¿No ves? estoy entendiendo, Licen. ¿No ves? En el débito fiscal es lo mismo. Entonces agarro, yo digo 500 y como tengo crédito fiscal 500, entonces yo compenso todo y ya no pago nada. Eso es la compensación. Lo mismo ocurre con el impuesto a las utilidades de las empresas. Una vez que yo he pagado el impuesto de la gestión pasada, como en este ejemplo que yo tengo, ¿no? Tengo, por ejemplo, en el 2018 he registrado mi IUE anticipado y mi IUE por pagar. Entonces, en 2019 tengo para poder pagar este impuesto a las utilidades, el plazo es hasta abril del próximo año. Entonces, en este caso, yo he preferido pagarlo en febrero. O sea, puedes pagarlo en enero, febrero, marzo, pero abril es la fecha top. Si no pagas en abril, entonces ya vas a estar sujeto a multas, ¿no? En este caso, esta empresa ha decidido pagarlo en febrero. Entonces dice, voy a pagar IUE por pagar contra caja, porque lo estoy pagando en efectivo, el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas. Yo había calculado, había devengado, si quieres, había calculado el IUE por pagar 3,000, me ha salido lo mismo, entonces yo ya lo estoy pagando. 3,000, está saliendo de mi caja y lo estoy pagando. Entonces, este IUE por pagar que ya lo he pagado, efectivamente, lo puedo compensar. ¿Con qué lo compenso? Con el impuesto a las transacciones que se genera cada mes, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, yo he pagado en febrero, entonces yo no puedo compensar en el mismo febrero. Se puede compensar a partir del mes siguiente del pago. Por ejemplo, yo he pagado en febrero, entonces yo ya puedo compensar el IT que se genera en el siguiente mes, es decir, en el mes de marzo. ¿Ve? Como aquí. Fíjense que en el mes de marzo yo he tenido IT, he generado IT por 2,000 bolivianos. Entonces, esto yo ya puedo compensar. ¿Qué tendría que hacer a fin de mes? Tendría que pagar el IT, ¿no? Tendría que hacer IT por pagar contra bancos, digamos, ¿no? Listo, tendría que pagarlo en efectivo. Pero, no voy a pagarlo contra bancos. ¿Por qué? Porque yo tengo IUE pagado. Como ya he pagado, pues yo puedo directamente compensarlo, así como se compensa el crédito fiscal. Este IT por pagar, yo lo puedo compensar con el IUE pagado por anticipado, o el IUE anticipado, ¿sí? Con el IUE anticipado.
Ya no voy a sacar de bancos, directamente voy a compensar con otra cuenta que he generado. En este caso, para que se entienda, estoy utilizando el IVA anticipado. Entonces, ¿cuánto tenía que pagar del IT? Tenía que pagar 2.000. Y yo en IUE he pagado 3.000, entonces puedo compensar los 2.000. Entonces digo 2.000 contra IVA anticipado, listo, lo he compensado. No he pagado un peso, ¿no? Directamente lo he compensado. Muy bien, entonces he presentado mi formulario 400. En el formulario 400, a ver si se fijan dónde está mi formulario 400. Voy a mostrar aquí un formulario 400 para que vean este tema de la compensación. Porque no lo tengo exactamente de este caso, pero lo podemos ver. A ver dónde está. Mira, aquí está el ejemplo de los saltitos, aquí está. Y esperen un ratito, ya está bien, ahorita les voy a compartir. ¿Cómo es la compensación? Miren, se van a fijar aquí en el formulario 400 y en el formulario 200 se me les voy a mostrar para que se den cuenta cómo es la compensación. Este es el 400, ¿no es cierto? Ya. ¿Están viendo mi formulario 400 o todavía no se ve? Se ve, Liz. Allá. Ya, y está. Entonces, por ejemplo, miren en el que estábamos haciendo, en el caso que estábamos haciendo en el curso del IT. Aquí en el formulario nos muestra y nos dice total ingresos brutos devengados en el periodo, ¿no? Ahí te da el monto, digamos, como en este caso, 28.000, ¿no? La base imponible son los mismos 28.000. Esto solamente es por fórmula, porque aquí hay ingresos exentos que no teníamos nada nosotros. Por lo tanto, el impuesto determinado es el 3%. Estamos en el formulario 400, que es el impuesto a las transacciones, ¿no? Ahí está, 400, impuesto a las transacciones. Entonces digo, el impuesto determinado ya te sale por fórmula, es el 3%, ¿no? El 3%. Una vez que haces el cálculo del 3%, fíjense más aquí abajo, en el mismo formulario, ya te dice, IUE pagado a compensar en primera instancia o saldo del IUE a compensar del formulario 400 del periodo anterior. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si tienes saldo para compensar, aquí puedes compensar, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo tenía, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo, tendría que ser... ya. Entonces, digamos, en el ejemplo que yo tenía, mis ventas, según eso, tendrían que haber sido este monto, 666.000, así, ¿ya? Entonces, se ha generado un impuesto de 2.000 bolivianos. El IT ha sido de 2.000 bolivianos. Por lo tanto, yo tendría que pagar en efectivo. Fíjense, si no tengo para compensar, este monto tendría que pagarlo yo en efectivo. Pago en efectivo. ¿Cuántos siempre en el resultado? 2.000 bolivianos. Álvaro, nos estamos enterando de tu vida, creo. Ya, entonces teníamos el monto del 3% que era el IT, ¿no es cierto? Pero como tenemos un IUE que ya hemos pagado, ¿cuánto era nuestro IUE pagado? Era de 3.000, o sea, ya vamos a poner 3.000. Por lo tanto, fíjense, ya no tengo nada que pagar, lo estoy compensando directamente, y aquí mi monto a pagar me sale 0. Y más bien me dice saldo definitivo del IUE para compensar en el siguiente periodo. Entonces, fíjense, me ha quedado 1.000 para compensar en el siguiente periodo. Ahora sí se entiende un poco mejor, Dionisio. Sí, Lisen, un ¿Sí? poco. Un poco. Ya, entonces fíjense, en realidad tenía yo que pagar 2.000, pero como la norma me dice que IT lo puedo compensar con el IUE, entonces he compensado, ya no he pagado los 2.000, sino le he puesto compensar. Yo tenía 3.000 pagado, ya solamente me queda 1.000 para compensar el siguiente mes, ¿no? Y eso era lo que estábamos viendo acá. Acá en el ejemplo que les estaba mostrando, aquí está. Entonces aquí está, por ejemplo, decía que ha generado 2.000 bolivianos de la venta. Entonces aquí teníamos 66.667. Y el IT tendría que ser el 3%, ¿no? Entonces yo multiplico por el 3% y el IT son los 2.000, ¿no? 2.000 bolivianos. Centavitos, pero ya no hay. Tengo ahí los 2.000
Y como he generado los 2.000, aquí ya no lo voy a pagar contra banco, sino directamente lo voy a compensar. ¿Sí? Ahora, eso ha sido el primer mes. Ahora vamos al siguiente mes. El siguiente mes, Listen, lo está compensando por los 3.000 que teníamos más antes, ¿no ve? exactamente, teníamos 3.000, ¿no 3.000. ve? Pero yo he generado IT por 2.000 bolivianos. Por 2.000. Entonces, estoy compensando los 2.000 y ya me está quedando un saldo solamente de 1.000, ¿no ve? Sí. De 1.000. Entonces, en este mes, fíjense, en este mes del IT, otra vez tengo otro asiento, no lo puse un poquito igual, pero lo podemos completar igual aquí. Y yo digo aquí igualito, ¿no ve? Igual que en el otro caso, yo tengo otra vez una venta, o 2 ventas, o varias ventas, en las que he generado un IT, ¿no? Ahí está, he generado un IT. En este caso, el monto total de la venta va a ser, a ver cuánto vamos a calcular. 0.03. El monto es 33.000, ¿no? 33.333 ese sería nuestro monto, y yo saco el 3% de este monto y me va a salir 1.000, ¿no? O 999, que sería básicamente 1.000. Ahí yo tengo los 1.000. Entonces, como he generado 1.000 bolivianos, y ahora otra vez voy a hacer mi formulario del IT, vámonos al formulario del IT. Entonces, fíjense, aquí es el formulario del IT. Ahora, estamos en el mes 2, ya vamos a imaginarnos que es el mes 2. Vamos a copiar aquí, volver a copiar hoja. Aquí lo vamos a hacer, y digo, en este mes, ya estamos en el siguiente mes, en el mes de abril, creo que ¿no es cierto? Entonces digo que mis ventas han sido 33.333, por lo tanto, mi impuesto es 1.000, ¿no? ¿Cuánto tenía del anterior mes pendiente para compensar? Yo voy al anterior mes, ¿no? 1.000. Tenía 1.000, aquí está. Tenía 1.000 para compensar. Aquí están mis 1.000. Entonces, esos 1.000 lo voy a poner aquí. Fíjense, les dice, el IVA he pagado a compensar o el saldo del mes anterior. Entonces, aquí yo tengo 1.000. Le pongo los 1.000. Listo. No tengo que pagar nada porque lo estoy compensando. Mi monto a pagar en efectivo es 0. Tampoco ya no tengo ningún saldo para el siguiente mes. Ya no tengo ningún saldo. Lo que significa que ya he terminado de compensar todo mi IVA, ¿no? A eso me refiero con compensar, ¿no? Entonces, y en el formulario que estábamos haciendo, en el anexo tributario que estábamos viendo, eso es exactamente lo que les estaba mostrando. Es eso nada más. Les decía, aquí está. Decía, he pagado, en el mes que he pagado, he puesto el monto que he pagado del IUE, que eran los 3.000. Ese mismo mes no puedo compensar. ¿Por qué? Porque eso me dice la norma, puedo compensar a partir del mes siguiente del pago. Entonces yo puedo compensar desde el mes de marzo. Ese mes no he compensado nada, me he ido a copiar el saldo, y en el mes de marzo sí tenía, ¿no? Ahí estaba el formulario del IT que les he mostrado. El primerito que hicimos sería ya del mes de marzo. Este sí sería del mes de marzo. Entonces aquí yo he compensado los 2.000 bolivianos, entonces eso es lo que tengo que copiar en mi anexo tributario, ¿no? Entonces digo, estoy compensando los 2.000 bolivianos. Por lo tanto, me queda un saldo de 1.000. ¿Ve? Lo mismo me está mostrando aquí. Miren, lo mismo me está mostrando aquí. Aquí tengo un saldo que me está quedando para el siguiente mes de 1.000 bolivianos, ¿no? Ahí está, los 1.000 bolivianos. Entonces, ahora vámonos al siguiente mes. Entonces, en el siguiente mes tengo un saldo de 1.000. Estoy copiando, jalando el saldo nada más aquí. Al inicio de este mes es el saldo que tenía al final del anterior mes. Entonces son los 1.000. Ahora digo, en este mes me voy al formulario otra vez. Y digo, en este mes, ahora yo estoy en el formulario de abril. Y ahí tengo abril. ¿Qué pasa en abril? En abril yo he tenido esas ventas y he generado 1.000 bolivianos de IVE, perdón, de IT, ¿no? Y todavía me quedaba en el anterior formulario los 1.000, por lo tanto, le pongo aquí el saldo que tenía pendiente, que eran los 1.000, ¿no? Ahí están los 1.000, por lo tanto, no voy a pagar nada este mes, pero tampoco ya no tengo saldo. Eso mismo lo voy a reflejar en mi anexo tributario. Aquí está. Tenía 1.000, estoy compensando los 1.000 y por lo tanto me queda 0, ¿no? Ahora sí se entendió un poquito mejor. Sí, Listen. ¿Sí? Sí, un poco, y con práctica yo creo que lo van Sí, a hacer. sí es importante hacer una práctica. Voy a tratar de hacer una práctica de esto, ¿ya? Eso sería, ¿no? Entonces aquí ya hemos llenado toda la parte
toda la parte del, digamos, del IUE, y ya estaríamos viendo cuánto hemos compensado, cuánto no hemos compensado. Y si tuviéramos un saldo, como les decía, de la gestión pasada, tendríamos que haber arrastrado ese saldo acá e ir llenando también cuánto se ha compensado con el evento. ¿Por qué? Porque todavía se puede compensar el IT con el IUE cuando todavía tiene saldo, hasta el vencimiento del siguiente pago del IVA. Hasta esa fecha se puede compensar, como dice la norma, ¿no? Dice, en caso de producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre las utilidades, quedase un saldo por compensar, entonces eso se consolida a favor del fisco. Ya no se puede compensar después del vencimiento. Es decir, generalmente es en abril, pero como este año ha habido la pandemia, en los contribuyentes FRICO y GRACO ha terminado en mayo. Pues hasta mayo podían todavía compensar porque ahí fue el plazo del vencimiento del IUE para esta gestión, y los que son contribuyentes resto todavía podían compensar hasta julio porque se amplió el plazo hasta julio para la presentación y el pago del IUE para ese tipo de contribuyentes. ¿Ya? Entonces, eso sería. ¿Qué más? A ver, vámonos ahora. No sé si hay alguna consulta, algo al respecto. Nada. Ya, entonces vámonos ahora al otro anexo. Vamos a ver qué nos falta. Estamos acá. Vámonos al anexo número 6. El anexo número 6 se refiere a lo que son los sueldos y salarios. Esto se refiere a todas las planillas que hemos ido pagando mes a mes. ¿Ya? Pues a ver, veremos en un ejemplo que tengo, que sería este. Estábamos bien. En este, por ejemplo, fíjense, teníamos, mire, en el anexo 6, tendríamos que copiar todas las planillas que hemos ido presentando, incluyendo los bonos, las horas extras. Están viendo, ¿no? Ese formulario. Aquí está. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que copiar todo lo que tenemos en la planilla de sueldos. Los sueldos y salarios, los bonos, horas extras, otros pagos que hubieran diferentes a estos, ¿no? De bonos y horas extras. Y si tuviéramos esos otros pagos, tendríamos que detallar aquí a qué se refiere. Por ejemplo, bono de té, digamos, ¿no? Entonces tengo un bono de té que estoy pagando. O bono de transporte, de repente en esta pandemia les han dado un bono de transporte a los empleados. Entonces, a los trabajadores, entonces se va a poner aquí el bono de transporte, ¿no? Entonces, todos estos pagos se tienen que incluir en la planilla de sueldos. Una vez que tienes el total de pagos, ya aquí tenemos lo que son las remuneraciones pendientes de pago de periodos anteriores, que hubieran sido pagados en el periodo, ¿no? Si hubiera algún monto pendiente que se haya tenido que incluir en la planilla, que por algún motivo no se le haya pagado, digamos, no sé, un bono que por algún error no se le ha calculado en la anterior planilla, entonces aquí se le tendría que reponer y se va a incluir cuáles son estas remuneraciones, ¿no? Entonces, después nos dice los pendientes de pago para el periodo analizado también. Vamos a tener, si tenemos algún caso, normalmente no hay esos casos, pero en algún caso podemos tener, ¿no? Una remuneración pendiente de pago del periodo analizado. Entonces, digamos que yo tenía este monto, pero por algún motivo no lo he pagado, pues ahí voy a tener algo pendiente de pago, ¿no? Y algún otro concepto de pago no sujeto a ERES de IVA. No sé, en este caso, ¿cuál podría ser porque generalmente, en este caso, generalmente se incluye, digamos, por ejemplo, ¿no? En algún caso se les paga viáticos, digamos, ¿no? Eso también está sujeto al ERES de IVA, entonces es un pago que se le ha hecho, pero está sujeto al ERES de IVA, ¿no? Entonces, se incluye, ¿no? Entonces, no sé qué otros conceptos podrían ser, tal vez algún concepto hecho en alguna empresa podría haber, ¿no? Pero si tuviéramos estos casos, tendríamos que detallarlos acá, ¿no? Los conceptos no sujetos a ERES de IVA tendrían que ser detallados acá. Aquí vamos a detallar lo que son los aportes laborales, el total de los sueldos netos computables según el ERES de IVA, según los estados financieros. Y aquí está lo del formulario, ¿no? Lo del formulario y aquí las diferencias. Por ejemplo, miren, en este caso específico nos dice que, ¿qué ha pasado? Tenemos diferencias. Cero se ha presentado en el formulario. ¿Por qué será? Y ahí nos está explicando la diferencia, ¿no? Nos dice
en este caso específico, no corresponde. ¿Por qué? Porque no se han presentado los formularios 608, porque en todos los meses de esta gestión no se generó saldos a favor del fisco. Es decir, ustedes saben que el formulario 608 lo presentamos cuando tenemos que pagar el IVA, o sea, les ha descontado el IVA a nuestros trabajadores, tendríamos que presentar el formulario 608. En esta empresa no se ha presentado, ¿por qué? Porque no se han generado saldos para pagar al fisco. Entonces, por eso es que tiene cero. No hay nada, no hay un formulario 608. Y ahí tenemos las diferencias, entonces las diferencias están explicadas por este concepto, ¿sí? Vamos a verlo en nuestro ejemplo con el autito, ¿ya? Vamos a ver, les voy a compartir el ejemplo con el autito. A ver, aquí está. Entonces voy a compartir. Aquí está. Entonces ya más o menos lo estaba viendo. Vamos a ver, vamos a abrir la planilla de sueldos además, fíjense. Voy a tener que copiar alguna de las planillas para que lo veamos más clarito. Aquí tenemos el ejemplo resuelto del autito. Gráfica del autito, aquí estamos, aquí está. Entonces, en el autito, recuerdan, fíjense, ahí tengo, están viendo mi planilla de sueldos, ¿verdad? Y ya terminamos ya como sea, ya, un minutito nomás vamos a ver. ¿Están viendo lo del autito, de la planilla, chicos? Sí, Lice, se ve. Ya, ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es prácticamente copiar esta planilla de sueldos en el anexo tributario, ¿ya? Entonces, voy a yo copiarlo para que podamos ver qué columnas se copian, qué columnas no. Entonces, para que ustedes lo puedan ver directamente. Decimos pegado especial. Ya. Ok, entonces aquí lo tengo. Lo voy a poner acá, ¿ya? Aquí está. Yo creo que se ve. ¿Cómo? Ahí está. Sí, ahí lo vamos a poner. Entonces, en el autito nosotros teníamos solamente el mes de noviembre y de diciembre. Pues no tenemos los otros meses de ahí arriba, no tenemos ni enero, ni febrero, entonces voy a ver qué parte voy a copiar, ¿no? Entonces aquí tenemos en el autito esta pequeña planilla. Ya. Ya, y vamos a ir copiando aquí. Bien, ahora sí se nota mejor, creo. Ya, entonces tenemos aquí del autito, ya, y nos dice lo siguiente. Nos dice, los sueldos y salarios. ¿Cuál columna tendría que copiar? Pueden ver, el autito está muy chiquitito, a ver, un poquito más grande. ¿Cuál columna tendría que copiar, queridos? Sueldos y salarios, me dice. Total ganado. Ya, muy bien. Entonces ahí tendría que copiar en noviembre el total ganado, ¿no es cierto? Ahí tengo. Y es el total de mi planilla. Entonces voy a tener ahí mi total ganado, que serían los 8.300, ¿no? Listo. Después nos dice bonos. En este caso no tenemos bonos, no tenemos horas extras, tampoco tenemos otros pagos. Ahora, en esta columna lo que tengo que hacer es sumar todas las columnas hasta la adentro. Voy a hacer solamente la fórmula. Me va a salir aquí. Para que todo me lo voy a entrar. ¿Ya? Ya. Entonces voy a ver, aquí voy a sumar este monto más el B, más el C y más el D. No está compartiendo la pantalla, Lic. Lo estoy compartiendo y ya. ¿Verdad? Gracias por decirlo. Está compartiendo. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí pueden ver. He copiado mi planilla. Esa que estoy moviendo. ¿La ven, no es cierto? Sí. Ya. Estoy poniendo aquí para que podamos ir grabando y trabajando juntamente con la planilla y el anexo, ¿ya? Entonces, fíjense, he copiado sueldos y salarios, el total ganado de mi planilla, que eran los 8.316. No tenemos bonos en esta columna, no tenemos horas extras,
No tenemos otros pagos, por lo tanto va a ser el mismo monto, si hago yo el total, ¿no es cierto? Ahora, remuneraciones pendientes de Bueno. pago en periodos posteriores no tenemos nada, o periodos anteriores más bien, no tenemos nada. Remuneraciones pendientes de pago para el siguiente periodo o del periodo medio tampoco tenemos. Conceptos no sujetos al IVA no tenemos, porque originalmente esos no se utilizan, pero ya, ahí los tenemos. Ahora nos dice total remuneración pagada. Entonces simplemente hago la fórmula que me dice E más F más G menos H, ¿no? Entonces, en nuestro caso es el mismo monto, no hay nada más. Aportes laborales. ¿Qué monto tendría que copiar ahí en aportes laborales? Chicos, ¿qué monto tendría que copiar en aportes laborales? ¿Se ve o está muy confuso? Parece muy confuso. Le tratar de poner otro colorcito, ¿ya? Pero a ver, vean, ¿cuánto sería el aporte laboral? Aclaración. 1057,05. Exacto, sería 1057,05. Voy a tratar de copiarlo, ya, porque no se ve, ya. Ahora sí, Eso lo también. estoy pegando ahí encima para que podamos copiar de ahí los datos. Ya otra vez, lo estoy poniendo con amarillo porque para que vean que esto no pertenece a esta planilla, solamente lo estoy poniendo para que podamos nosotros revisar esta información. Y ahora tal vez para que no se vea tan desordenado, lo que podemos hacer es insertar aquí adelante y poner esto aquí adelante. Bueno. Amarillo, ¿no? Ya, ahora sí. Ok, entonces ahí está. Ahí está mi planillita y ahí yo Que tengo. las otras también lo tenían. Ya, ok. Entonces fíjense, ahí está. Entonces me dice aportes laborales a seguridad social. Entonces yo tengo. El aporte laboral, como me decían, sería Ajá, ubicas que 1057. le preguntamos cómo haces para dudar tanto. O sea, ¿Cómo el se los- papá de su hijo y nos ¿Pueden, dijo, por favor, ¿saben cómo se llama mi hijito? cerrar su micrófono? ¿Quién está hablando ahorita? No sé. A ver, voy a ver. Juan Tito, estás con tu micrófono abierto. Por favor, ¿puedes apagarlo? Pues Mm, ya, voy a cerrarles a todos, ¿sí? oye, No me escucha. Juan, sí, pero qué bonito. No sé. ya, nos vamos a enterar, sino de toda su vida. Ya, ok. Seguiremos, queridos. Esto ya estamos terminando, ya no nos falta nada. Entonces tengo ahí aportes laborales a la seguridad social, tengo el monto. Total, sueldos netos computables sujetos al IVA y tengo que sacar solamente la fórmula que me dice que es el I menos el J, ¿no? Entonces ahí está. Listo, ya tengo el monto, que en este caso, fíjense, es el monto neto, ¿no? Es el sueldo a pagar, computable según sujetos al IVA, según estados financieros. Entonces, en este caso, de acuerdo a la planilla tributaria, y como ustedes saben, en realidad ahorita tendríamos que restar más o menos 4 salarios mínimos para poder pagar el IVA, ¿no es cierto? En este caso, no tenemos, fíjense, los montos son tan chiquitos que no hay. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer la misma observación que habíamos visto en el ejemplo y decir, si bien tenemos diferencias, porque aquí no tenemos nada, no hemos presentado el formulario 608 porque no teníamos montos a pagar. Por lo tanto, la diferencia va a ser el mismo total y decimos, no corresponde porque no se ha presentado el formulario 608.